Bueno, café y cafeína, un tema que os encanta, que me preguntéis miles de veces, aunque ya he hablado sobre él en Instagram, sobre todo un par de vídeos. Pero voy a decir cosas sobre el café y la cafeína. Uno, que no se dicen porque no interesa, ya sabéis que mucho interesa. Todo lo que se dice del café prácticamente es bueno, el 99% de las cosas. Y también os voy a decir cosas que voy a sacar directamente de mi libro. Tengo un capítulo dedicado expresamente al café y la cafeína, porque lo creéis necesario. Y os voy a decir cosas que no había escuchado nunca. Me la podía escuchar alguna vez, pero así suavemente, porque al final no quiero sacar todo el contenido de mi libro abiertamente, ¿no? Es algo que me ha costado mucho y lo tengo ahí, en ese capítulo. Pero sí voy a decir cosas que os interesan, porque el café tiene muchas connotaciones. Al final se asocia a un estado emocional de desayuno, ¿no? Por la mañana, el momento de calma antes de irte a trabajar, cuando te levantas. Esa sensación de estimulación que siente la gente, energía, porque es irreal esa energía, por lo menos no lo que se pretende con el café. Y voy a decir cosas, como os decía, que creo que necesitáis y que os van a encantar, porque al final cuando alguien te dice la verdad sobre algo, no porque la tenga yo, sino porque, bueno, podéis comprobar todo este tipo de cosas que van a pasar en cuanto lo diga y hagáis consciente con el café de por qué me pasa esto. Oye, me acuerdo que me pasó esto y no lo asociaba a nada, por qué de repente me pasa esto, físicamente me encuentro así. Y nadie lo asocia al café, ¿no? Algo que se tiene ahí con sus antioxidantes y todas sus historias que montan, ¿no? Por intereses, como siempre. Pero voy a decir cosas que os van a interesar mucho. Y voy a hacer un vídeo no muy largo en el que cuando consumas café al menos seas consciente de qué te está aportando para bien y qué te está aportando para mal. Bueno, ¿qué hace el café y la cafeína cuando entra al organismo? Lo primero que tienes que saber, cuando la cafeína entra al estómago, el estómago lucha por retenerla para que no pase directamente dentro del organismo. ¿Por qué? Porque si la deja pasar de un infarto. El corazón no es capaz de soportar tanta cantidad de estimulación en tan poco tiempo. Y lo que hace el estómago es ir filtrándola muy poco a poco, ¿vale? Ya me diréis a mí qué sustancia que podéis consumir, el estómago tiene que hacer un sobreesfuerzo para que no te dé un infarto. Por tanto, lo primero que tenéis que tener en cuenta es cómo consumís ese café. ¿Lo consumís solo? ¿Lo consumís en ayunas? ¿Lo consumís con comida, de postre, al final? Eso influye muchísimo en cuánto os va a afectar a nivel negativo, ¿vale? Ahora os diré algunas cosas sobre el café que no son tan malas, pero lo primero que tenéis que tener en cuenta es esto que os digo. La cafeína es retenida por el estómago porque si pasa directamente conforme entra, daría un infarto o un paro cardíaco. ¿Qué tienes que saber de la cafeína importante? A ver, muchas veces me dice la gente, toma un café descafeinado. No, yo no tomo cafeína. Primero, quitar la cafeína del café es muy difícil. Segundo, la gran mayoría de cafés que son descafeinados utilizan tóxicos, ¿vale? Como el formaldehído y otro tipo de tóxicos que te genera más problemas consumir un café descafeinado que un cafeína, irónicamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la cafeína? ¿O cómo puedes entender tú el problema que es la cafeína más allá de lo que te acabo de comentar a nivel digestivo, a nivel del corazón y a nivel de estrés? Mira, la cafeína es un estimulante y un psicoactivo que se clasifica en la FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. Está clasificada junto al éxtasis, a la metanfetamina y otro tipo de drogas. Si empezamos a pensar de esta forma, ¿hasta qué punto se ha normalizado el consumo de una droga? Porque tú puedes consumir cierto tipo de droga puntualmente un día de una manera que evidentemente tu organismo pues no se va a resentir, ¿no? Va a decir esto que es, va a tener acción sobre el sistema nervioso, va a tener acción sobre el sistema dopaminérgico, pero no te va a llevar a ningún problema grave de salud a menos que tengas una sobredosis. Cuando tú consumes regularmente una droga, ¿qué crees que va a pasar, no? Sobre los receptores de dopamina, de serotonina, del sistema nervioso y toda la intoxicación hepática y global que sufre el organismo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que es un estimulante y un psicoactivo, que se clasifica junto a otras drogas, la cafeína. Cada vez que consumes café, estás consumiendo una droga. Por mucho que lo hayas normalizado, por mucho que te digan el café es maravilloso, es la sustancia con mayor número de antioxidantes, mayor cantidad, tiene ácido clorogénico, propiedades prebióticas, esto y lo otro. Estamos hablando de una droga, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la cafeína? Al principio, cuando tú tomas café, pues notas esa estimulación, como he comentado anteriormente. A nivel cognitivo sí se potencia la memoria, pero bueno, eso también lo hace la nicotina. Es que aquí tenemos que tener en cuenta que no han normalizado muchas cosas, traen, como siempre digo, sus estudios a las espaldas, pero no te las dicen. No te dicen que tenemos receptores nicotínicos en el cerebro y que si tú fumas tienes mucha menos posibilidad de sufrir ciertos problemas de salud, entre ellos el Alzheimer. Pero eso es otro tema que no quiero comentar porque no viene al caso. Pero tenéis que tener en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando que se ha normalizado, como decía, una droga, hemos normalizado el consumo de algo que puedes obtener de otras vías. Esa estimulación, esa sensación de capacidad cognitiva puede estimular el cuerpo de otra forma, mucho más natural.
Puntualmente un café sin problema, pero tenemos que tener en cuenta esto, que el tabaco también tiene receptores de nicotina en el cerebro, que la cafeína también potencia la memoria, pero hay otras drogas que también hacen lo mismo, hay otras sustancias que están incluidas en esta lista y que a lo mejor son más naturales, que no tienes que irte siempre al café. Tus neuronas se vuelven vagas con el tiempo, hacen una dupla con la cafeína que hacen suprimir el apetito, por eso mucha gente siempre digo lo mismo, ¿no? Es muy fácil hacer un ayuno intermitente, que como digo en otro vídeo tiene sentido, esas palabras, ayuno intermitente, pero bueno, para entenderlo, es muy fácil que tú hagas un ayuno intermitente o no comas nada por la mañana si estás a base de café, porque esa cafeína te suprime el apetito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al suprimir el apetito, estimularte un sistema nervioso de esa manera tan bestial, activar el sistema simpático, hacer que tú no sientas hambre, por lo menos que te sea más fácil no comer, al final te lleva a tomar peores decisiones, porque estás en un estado de estrés, de alerta. Una persona que tiene tanta estimulación no puede tomar buenas decisiones con respecto a nada, más allá, como decía, que sea puntualmente un día, para una prueba física, para un examen, para una concentración bestial, ¿vale? Pero normalizado en el tiempo, tus decisiones con respecto a la comida y al apetito son distintas y son muy malas y te voy a explicar por qué. Mira, en las neuronas tenemos unos receptores como todo, de dopamina, de serotonina, de todas estas hormonas estimulantes o todas estas sustancias que hacen que tú tengas motivación, que te sientas feliz, que te sientas eufórico, esa sensación. Y esos receptores hacen que se vayan saturando. Cuando tú metes mucha cantidad de dopamina, el cuerpo tiene dos opciones, hay distintas drogas. Tiene opciones desde inhibir que esa dopamina, que esa serotonina se recapte y se elimine, por lo tanto tú mantienes los niveles de dopamina y serotonina, tú te encuentras bien, eufórico, con energía, o tienes otra opción y es poner muchos más receptores en las células, en las neuronas en este caso. ¿Qué pasa? Que cuanto más dosis de cafeína vayas metiendo, es decir, cuanto más días vayas consumiendo café, llega un punto en el que el cuerpo normalmente lo que hace es meter más receptores, ¿vale? Hay otro tipo de drogas que lo que hacen directamente, pues inhibir que se degrade la dopamina, por ejemplo, la serotonina, y tú lo mantengas estable. Y por tanto, siempre tengas esa sensación de euforia. Pero cuando el café se consume habitualmente, todos esos receptores que va sacando la neurona para decir, vale, si me están dando tanta cantidad de cafeína, pues tendré que tener preparados muchos más receptores. Cuando tú vuelves a consumir la misma dosis de cafeína, a ti te falta cafeína para tantos receptores y no sientes esa estimulación con el tiempo. ¿Qué pasa? Que la dupla cafeína y adrenalina lo que hace es agotar las neuronas, la sensibiliza tanto que hace que no tenga capacidad de transmitir los mensajes de la misma forma. Por eso sientes que cada vez necesitas más cafeína, sientes que no tienes la misma lucidez mental muchas veces, aunque sientas euforia por la cafeína en el sentido de tengo estimulación, y cuando tú vayas a comerte algo no tienes los mismos procesos mentales. Hace que todo este cortisol que tú has segregado también, toda esa insulina que tú estás segregando por la cafeína, porque aunque te digan que no, cuando tú elevas una hormona, las otras tienen que contrarrestar, hacen que no te apetezca comer de la misma forma. Te puede apetecer comer mucho peor cuando se ha pasado el efecto de la cafeína, aunque al principio digas, yo no tengo mucha hambre, yo por la mañana puedo aguantar bien, yo llego hasta las 2 de la tarde y puedo estar sin comer, vale, quítate el café o los estimulantes, quítatelos durante un tiempo, verás que te va a entrar hambre y vas a empezar a sentir que lo que te hacía no comer era la cafeína. Dentro de esto quiero puntualizar, al final cafeína tiene el cacao, tiene el guaraná, la guaranina, tiene el té, la teína, tiene el café, la cafeína, quiero decir que fuentes de cafeína tienen muchísimas. No es lo mismo consumir un café que consumir un té. ¿Por qué? Porque lo he dicho miles de veces. El té, por ejemplo, tiene L-teanina, ese aminoácido que hace que cuando suba la cafeína se mantenga estable y no pegue ese chute de arriba abajo. Y aparte la L-teanina es una maravilla como aminoácido a nivel cerebral, a nivel de potenciación cognitiva, a nivel de calma, sin sentir cansancio. Entonces estamos hablando de sustancias que tienen todo equilibrado como la naturaleza, así que volvemos a lo mismo. Todo lo que tú consumas tiene que tener un equilibrio, todas las cosas que tú hagas en la vida se equilibran al final. Si tú estás en un extremo de la vida con ciertas cosas que no tienen nada que ver con este tema, te vas a ir al otro extremo para ir al medio, antes o después. Lo mismo pasa con esto, cuando tú consumes un té, ¿lleva cafeína? Sí, pero lleva L-teanina. Es decir, no va a permitir esa sustancia porque ya está equilibrada de parte de la naturaleza. Fijaos hasta qué punto no es natural el café y la cafeína. Va a permitir que haya un equilibrio. Cuando tú consumas un estimulante y un psicoactivo como la cafeína, metas un aminoácido como el L-teanina que diga, vale, esto me va a estimular, pero no voy a dejar que me sobrepase, ni por los niveles de adrenalina ni por la estimulación, porque esto lo contrarresta. Y eso no lo hace el café. El café no tiene esa capacidad porque lo que hace es chute para arriba, chute para abajo, ¿vale? Y aquí viene para mí una parte fundamental que creo que es la que más te interesa escuchar, y es que cuando la cafeína entra en sangre o entra en el estómago,
La cafeína es un tóxico, ¿vale? Hay que pensarlo de esa forma. ¿Qué hace el cuerpo? Intentar deshacerse de ese tóxico, como si te comes un trozo de, no sé, de plástico. El cuerpo quiere deshacerse de eso. ¿Cómo lo hace? Utilizando todos sus recursos. Antioxidantes, enzimas digestivos, cofactores del grupo B, minerales, oligoelementos, electricidad. Todos los recursos que tiene se centran en que ese tóxico se pueda degradar y eliminar. Por la orina, por la heces o por la fuente que sea. Imaginaos cuando tú metes cafeína, con todo lo que te acabo de contar que hace en el estómago, con todos los desastres que hace la cafeína y el café en el cuerpo, si encima el cuerpo tiene que decir, vale, esto es un tóxico y voy a poner todos mis recursos en circulación para eliminarlo. Como decía, enzimas digestivos, antioxidantes, que ya me diréis si son o no valiosos los antioxidantes en la sociedad en la que estamos ahora mismo. Vitaminas del grupo B. ¿Cómo no va a haber personas con ansiedad y con problemas neurológicos si no tienen cofactores del grupo B que estabilicen el sistema nervioso ni el resto de hormonas? Minerales y oligoelementos, ¿qué os voy a decir? Cuando faltan minerales el cuerpo no funciona directamente. Esa sensación de agotamiento, de no puedo más. Pues todo eso es lo que tiene que utilizar el cuerpo como recursos para que esa cafeína sea excretada lo más rápido posible. ¿Qué pasa también? Que la cafeína es un gran acidificante junto con el café, una sustancia que lo que hace es robarte calcio de los huesos, de las articulaciones. Yo cuando me viene alguien a consulta y me dice tengo problemas de osteoporosis, estoy tomando vitamina D y calcio, todas esas aberraciones que manda la medicina, ¿no? Que así se está cargando a todo el mundo, lo primero que le digo, ¿tomas café? Y la mayoría de gente me dice que sí, no todos, pero la mayoría me dicen que sí. La cafeína es un acidificante y el café es un acidificante bestial. Define tus niveles de oxígeno, no tan rápido como puedes pensar, porque si no nos moriríamos, estaríamos todos muertos, pero lo que hace es quitarte todo el calcio para remineralizar, para hacer sales que contrarresten esa toxicidad, ese descenso de pH. Una cosa que quiero deciros sobre la cafeína es la siguiente. O sobre el café mejor dicho, existen muchas plantas muy ricas en antioxidantes, pero muchísimas plantas. Cuando a mí me dicen, como decía al principio del vídeo, el café es la sustancia con mayor cantidad de antioxidantes, yo siempre pienso lo mismo. Hay muchas plantas que son muy venenosas que tienen más antioxidantes del café. ¿Alguien de vosotros ve que se consuman? No. Quiero decir, hay que pensar las cosas muchas veces. Esto no es cuestión de si yo vengo aquí, yo suelto un rollo y os digo el café hace esto, esto y esto. Hay que pensar con un sentido común y hay que decir, vale, si está clasificada como una droga la cafeína, si el café es la sustancia con más antioxidantes, pero hay otras muchas sustancias muy tóxicas y venenosas que no se consumen. Y me está diciendo esta persona que hace todas estas cosas del café, bueno, pues como mínimo, cuando alguien me diga los beneficios y las bondades del café, que el café no rompe el ayuno, que ya te digo yo que sí, y todo este tipo de cosas, pues vamos a pensar un poco y a decir, vale, como mínimo me voy a pensar 2 veces o voy a hacer las sensaciones que tengo por las mañanas cuando yo consumo café, a ver cómo me encuentro con respecto a las veces que no consumo café. Que vaya a notar que ese mono que tenéis de no consumir café es un indicativo y un síntoma más que importante para decir, bueno, es que me quito el café y me arrastro, es que no puedo. Mucha gente lo que me dice, ¿no? Pues no será tan, vamos a decir, valiosa esa sustancia cuando me genera una dependencia y me hace todas estas cosas que os estoy contando en este vídeo. Algo muy curioso que le digo a la gente en consulta sobre la cafeína es que en la NASA, como decía Adrián con Marte, en Marte, lo que se hace con las arañas es que se le da cafeína. No son capaces ninguna de formarte la araña, se le da dosis fisiológica, no creáis que da la misma dosis que un ser humano. Si le da cafeína no son capaces ni de formarte la araña ni hacer las mismas formas. En el libro lo explico, ¿vale? Podéis buscar esto y veréis cómo las arañas forman telarañas que no tienen nada que ver, forman una especie de dibujo como si una persona, un ser humano, se hubiera drogado y se pusiera a pintar, pues de la misma forma. Otro síntoma más de que al final nos están diciendo unas cosas con el café, pero no nos cuentan estas cosas que te estoy diciendo yo aquí. Y si estás embarazada o estás en periodo de lactancia, tengo que decirte que la cafeína atraviesa todo tu sistema y le llega al bebé. Muchas veces los cólicos que tiene un niño, los problemas digestivos y muchas cosas más, en parte también son provocadas por la cafeína, porque la cafeína atraviesa todo tu sistema y llega hasta el consumo del bebé, sobre todo con el pecho cuando está en el embarazo. Entonces yo te recomiendo que si estás embarazada, que si estás en época de lactancia, pues lo primero que suprimas sea el café. Entiendo que hay dependencia, entiendo que te puede gustar, pero si no te lo ha dicho ya el médico, ya te lo digo yo, que lo primero que retiraría, antes de otras cosas, que si te metes más miedo con ellas, es el consumo de cafeína, de café, ¿vale? Y ahora te voy a pedir que me escuches sobre todo lo que hace la cafeína con respecto a la salud, ¿vale? Que lo tengo aquí directamente del libro, para que veas hasta qué punto nos están diciendo unas cosas que no tienen nada que ver. La cafeína atrofia el cerebro, ¿vale? Actúa como un esteroide suave. Es extremadamente deshidratante.
reduce las reservas de minerales, como te he comentado antes, causa reducción del cabello y de su caída, bueno, aumenta su caída, priva al organismo de glucógeno, ¿vale? Todas esas reservas que te dicen que tú tienes cuando consumes carbohidratos, pues lo que hace es descenderlas, como decía antes, consumiendo azúcar. Acelera el envejecimiento. Quien te diga que la cafeína y el café son la sustancia con mayor capacidad antioxidante, lo que te estoy diciendo yo es todo lo contrario. Daña las glándulas adrenales, el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro y los músculos. Yo creo que, no sé, con todas las cosas que te estoy diciendo del café, es más que evidente que como mínimo te pienses 2 veces el consumo de café, por lo menos de manera regular. Yo entiendo que si a ti te apetece un café, tomarte un café en la mañana, sales a desayunar, estás en tu casa sin problema, pero mantener consumo de café habitualmente, ya no te digo la gente que me dice que consume 3 y 4 al día, ¿no? Al final que no tiene ni receptores directamente en las células, en las neuronas sobre cafeína. Esto es lo que hay. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita porque no quiero que te pierdas ningún vídeo de este estilo. Al final es contenido que te interesa, que nadie te cuenta, por interés o porque no lo saben, bueno, por lo que sea. Pero no un contenido que te suelen comentar y creo que te hace falta por lo menos tener una visión mucho más amplia, como siempre te digo, del cuerpo, de la salud, de la nutrición, de la naturopatía que te cuento aquí. Si quieres que haga un vídeo sobre cómo contrarrestar todos estos efectos de la cafeína, pónmelo en los comentarios, o cualquier otro tema que te interese, me da igual, que te quieras saber sobre nutrición, sobre salud, sobre naturopatía, me pone un comentario y yo lo grabo próximamente. Como siempre te digo, no olvides que tienes mi página web, mi libro Desaprendiendo a Comer, que te dejo ahora aquí, en el que te cuento todas estas cosas. He hablado del tema de la cafeína, he sacado algunas cosas del capítulo del café y de la cafeína, y nada, temas de como este, pues imagínate todos los que puedo comentar y todas las cosas que te han dicho de una forma que realmente no son. Así que lo tienes directamente en mi página web, nutrinutrición.com, te la dejo aquí y espero que te guste si los quieres.